Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir. A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros. Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos. Somos Dani y Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco. Bienvenidos. Hey amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a una nueva temporada de su podcast Hagamos Eco. Parce, tenemos mucho por contar. Mi amor, ¿cómo estás? Empezando por decirles que este episodio lo hemos grabado con esta 3 veces. Con esta 3 veces, Ha vamos a pasado ver. de 0 y todo. la tercera la vencida, dicen por ahí. Se ha borrado, se ha parado los celulares. No, o sea, todo lo que ustedes se imaginen ha pasado, pero nosotros sabemos que la bendición va a llegar a sus hogares por medio de lo que Dios quiere decirles a cada uno de ustedes hoy. Amén. Y aquí seguimos sin rendirnos. Bueno, venimos con una temporada diferente. Bueno, diferente no, miren, es muy curioso. Hace meses, cuando decidimos empezar la tercera temporada, dijimos vamos a hablar de crisis. Y justo cuando nos destinábamos a trabajar todo el tema de la crisis, como que nos cayó el 20, como dicen los mexicanos. Y dijimos como, parce, nosotros llevamos casi un año en crisis y casualmente al hablar de crisis empiezan a pasar un montón de cosas en este episodio, en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Entonces sentimos que con muchísima fuerza el Señor quiere que hablemos de esto y vamos a dedicar una temporada completa a hablar de crisis, diferentes crisis en la vida, la crisis de la persona con fe, la crisis en la pareja, la crisis en el trabajo, la crisis del sentido, etcétera, etcétera. Pero puntualmente queremos echarles chisme hoy. Porque un día se me ocurrió contarles en las historias que el Señor este año nos había pedido hacer una renuncia dolorosa para nosotros, una entrega que nos costó bastante tiempo y fue entregarles nuestra empresa. Algunos nos conocen un poquito más allá de las redes y saben que nosotros hasta hace 1 mes, 2 meses fuimos dueños de una empresa y otros no, y el Señor nos pidió entregarla. Entonces, para poder hacer esa entrega atravesamos una crisis poderosa, muy dura. Fuerte, y queremos contarles un poquito de eso y cómo el Señor habló a nuestro corazón a través de esta crisis. Este primer episodio de esta temporada de crisis se llama Bendita la crisis. Sale obviamente de una frase de un santo que amamos mucho, de San Pío. Y en el contexto final les voy a hacer el spoiler del final de la película. Aquí se va a contar con el final al principio. Hemos descubierto belleza en la crisis. Wow. Hemos descubierto sabiduría en la crisis. Hemos descubierto crecimiento en la crisis. Y justamente por eso creo que el Señor quiere que hablemos de esto y sobre todo hablar de nosotros. Esta temporada vamos a hablar mucho de nosotros, creo que es diferente, pero sentimos que el testimonio pues también es necesario hablarlo y de eso se gloria a Dios para poder hacer cosas en cada uno de nosotros. Entonces, llevamos un año más o menos lidiando con cosas en nuestra vida. Y todo empieza por un negocio fue nuestra empresa 7 años. Y desde que teníamos 4 meses de novios. Desde que teníamos 4 meses de novios, no se lo recomendamos a nadie. No emprendan a los 4 meses de novios. Pero a los 4 meses estos locos dijeron vamos a emprender, renunciamos a nuestros trabajos y nos dedicamos a empezar un emprendimiento que en su momento fue eso. Un emprendimiento, una idea de solventar nuestros gastos en universidad y demás. Y lo pensamos siempre como temporal, como esto Sí. En 1 año lo dejamos, en 2 años lo dejamos. Pero fue creciendo y el Señor nos bendijo 7 años con esta empresa que creció como nunca nos lo imaginamos y que fue el sustento de nuestro hogar por 7 años. Y que nosotros nos reíamos contándole a la gente que fue el patrocinador oficial de Ecos. Sí, de hecho ese negocio patrocinó muchas canciones de Ecos, muchos proyectos de Ecos, luces, cositas que íbamos comprando con ese negocio. Y nuestra casa. Y nuestra casa, es decir, por 7 años nuestra empresa fue nuestra bendición y fruto de un trabajo honesto, digno, que el Señor bendijo todo el tiempo y que recibíamos respuesta de Dios. Así es. Que siempre, y yo lo sigo creyendo, que nuestro negocio fue
un regalo de Dios para nosotros y fue lo Sí. que Dios nos pidió de una u otra manera que hiciéramos por un tiempo. Amén, sí. Entonces nosotros empezamos el negocio hace 7 años, pero pasó algo puntual y fue que cuando, bueno, y podíamos misionar, salir, trabajar en nuestras profesiones, claro, en nuestras profesiones muy poquito, porque no teníamos tiempo. O sea, a eso de las 4 o 5 de la tarde, pues estábamos terminando de trabajar en el negocio y ya podíamos empezar a trabajar en nuestras profesiones. Entonces ya estábamos muy cansados, ya necesitábamos otras cosas, entonces no cogíamos mucho trabajo. Y también pues a evangelizar lo hacíamos por las noches o los fines de semana. Entonces yo creo que estábamos cómodos. Estábamos cómodos, Estábamos sí. cómodos en nuestra zona de confort y así nos imaginábamos nuestra vida por mucho tiempo. Es más, nosotros decíamos, no, pues cuando el negocio crezca, ponemos empleados, que un negocio crezca sin el dueño. Un día escuché un dicho que me dio demasiada risa, pero me identifico demasiado y es que, como decía, como cabeza de amo engorda el ganado, algo así. Como que si el amo está ahí, el ganado se engorda. O sea, que tú tienes que estar ahí para que el negocio crezca. ¿Sí me hago entender? O un proyecto crezca. Cuando lo dejas en manos de otras personas, pues no crece. Entonces nosotros fuimos súper persistentes de estar ahí todo el tiempo. Pero todo cambió cuando quedamos embarazados. Me gusta que esta parte de cuando quedamos embarazados la cuentes tu amor. Nosotros quedamos embarazados y claramente empezaron a suscitarse en nuestro corazón diferentes preocupaciones, que es normal. Esto, lo que vamos a contar es muy humano y vamos a hacer mucho énfasis en eso porque, hey, no vamos a satanizar el emprendimiento. Bendito los empresarios, bendita las personas que dan trabajo, bendita las empresas que sostienen una economía de un país. Pero es importante el contexto para poder clarificar eso, porque nosotros no les vamos a decir a ustedes renuncien a su empresa, a su trabajo. En absoluto, y en la palabra de Dios es muy claro que el trabajo es digno, que Claro, el obrero necesita comer. es nuestro contexto y luego van a entender por qué. Pero bueno, empezaron a suscitarse muchas preocupaciones, sobre todo de mi parte un poco más racional, de, hey, viene una niña y a esa niña no le puede faltar nada. Hasta ese momento nosotros teníamos una economía sólida, gloria a Dios, pero podíamos salir, gastarnos el dinero como quisiéramos. Éramos dos adultos que pues si éramos responsables o irresponsables con el dinero, pues éramos nosotros. Pero ya venía una niña que no le podía faltar nada. Entonces empezaron a suceder un montón de cosas y a cuestionarnos un montón de cosas en donde mi parte racional empezó yo creo que a compartir muchas cosas con la tuya y empezamos a tomar decisiones en pro de esa falsa seguridad humana, ¿sí? Y empezamos a desplazar del trono a Dios. Dios siempre fue nuestro centro, siempre ha sido nuestro centro. Y lo es ahora. Y lo es, con mayor razón ahora, pero de manera inconsciente por nuestra preocupación humana, empezamos a poner en el lugar de Dios a nuestra empresa. Y que nuestra empresa se convirtiese con mayor fuerza en ese proveedor económico En para esa que seguridad. en esa seguridad para que a nuestra niña no le faltara nada, para que tuviéramos una economía sólida, para que estuviéramos bien, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a desplazar, ¿sí? Y a poner en el primer lugar a la empresa, a trabajar más, a hacer muchas más estrategias agresivas para crecer, porque la idea era esa, crecer, crecer, crecer para poder tener, con la excusa de que no le faltara nada a nuestra niña. Nosotros hasta decidimos contratar una agencia de marketing que son súper tesos y han trabajado con empresas muy buenas y ellos nos asesoraron demasiado, nos enseñaron cosas muy buenas que hoy decimos lo vamos a aplicar para Ecos. Es diferente, ¿cierto? Y la pauta o la idea, la estrategia empezó a avanzar, empezó a crecer. Pero pasaba algo particular y era que nosotros no estábamos bien. Que nosotros no nos sentíamos del todo llenos. Es decir, nosotros siempre intentamos en nuestra empresa no vender nuestros principios. Quienes conocen el negocio no van a decir es que ellos subían un reel con una canción que denigrara a la mujer o con una canción con un contenido indebido, jamás. Nosotros tratamos de ser muy claras con nuestros principios, pero estábamos muy volcados allá, mi amor. El negocio empezó a crecer porque claro, estábamos esforzándonos demasiado, aplicando todas las estrategias que nos estaban enseñando para hacerlo crecer, pero empezó a suceder algo. Y fue que en nuestro corazón empezó a sembrarse una inquietud. Y nosotros trabajábamos de sol a sol,
y al final del día llegábamos a casa y nos preguntábamos y nos mirábamos, ¿esto sí tiene sentido? Es decir, estamos vendiendo, estamos creciendo, la economía está sólida, pero sí tiene sentido. Y recuerdo mucho que Ecos empezó en sus misiones a descender porque, claro, nos llamaban para una misión, chicos, ahí está Eucaristía, ahí este retiro, ahí este servicio, ahí está nuestra noche de adoración. No tenemos tiempo. O estamos muy cansados. Estamos muy cansados, no podemos ir. O simplemente después de una semana tan ajetreada decíamos, no queremos ir. Hasta dejamos de ir a la Eucaristía. Dejamos de ir a la Eucaristía de manera muy sutil. Orábamos y no sé qué, y entonces, claro, intentábamos ser buenos cristianos, pero de manera muy sutil nuestra falsa seguridad se estaba convirtiendo en el Dios humano, pagano, que nos estaba desviando de nuestro llamado. Y ahí se quebró el asunto. ¿Te acuerdas que George 17 nos dijo que se había convertido en nuestro Baal? Sí. Fue muy simbólico. Empezamos en una crisis familiar, con nuestros genios a full, cansados, sin tiempo, desgastados. No estábamos felices porque creo que quienes evangelizan o quienes tienen algo que lo apasionan, algo que ustedes dicen, wow, esto me hace levantarme todas las mañanas y ser feliz, nosotros ya no lo teníamos y esa pasión se había perdido de nuestra vida. Más allá de lo que del quehacer, hay pasiones que hace que uno diga, jue madre, o sea, esto me encanta. Nosotros no vamos a evangelizar todos los días, a veces algunas veces al mes nada más, pero como nosotros llegamos a casa, o sea, recibimos tanto, como cuando uno sale de la Eucaristía, o como la misma sensación que tenemos después de irnos a confesar, uno sale como tan lleno de Dios que es como una necesidad que uno no puede abandonar, y nosotros la habíamos abandonado, estábamos muy lejos del fuego. Correcto. Y teníamos mucho frío porque estábamos lejos del fuego. Nuestra pasión, que era cantar o que es cantar, se había apagado porque estábamos muy ocupados para cantar, para ensayar, para ir a la Eucaristía, a cantar la Eucaristía. Nuestro deseo de servir y de hacer podcast, de dedicarle tiempo a esta vaina, se había dañado porque teníamos todo el tiempo volcado en otro lugar. Y claro, estábamos en la falsa seguridad de que no, es que esto es lo que hay que hacer porque es que necesitamos esta economía y el Señor bendice nuestro negocio. Entonces empezamos con una lógica humana a justificar el haber desligado a Dios del primer lugar y haberlo dejado por allá sin pedirle consentimiento alguno. Yo creo que se nos olvidó que el Señor es el papá de nuestra hija y le va a dar a ella todo lo que necesita, y que nosotros nos debemos encargar de las cosas de Él y Él se encarga de las cosas de nosotros. Amén. Se nos olvidó que Él es el padre de Emma y que también es nuestro padre. ¿Sabes qué me encanta? Que eso es un paréntesis. Eso es algo propiamente humano, muchachos, y nos enorgullecemos hoy hablar de esto porque sabemos que el Señor tenía que permitirnos vivir esto para poder reconocer su poder, su soberanía en nuestra vida. Entonces esto es importante porque como humanos muchas veces podemos salirnos del camino e intentar salirnos, pero esa crisis que vamos a vivir nos va a permitir llegar con más fuerza otra vez a los pies de Cristo. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Empezamos en una búsqueda, en una crisis muy fuerte que estaba afectando nuestra familia, nuestras personalidades, estaba afectando nuestro entorno de hogar, estaba afectando nuestro ministerio. O sea, todas nuestras áreas estaban siendo intervenidas por esta crisis, porque es una crisis de sentido. Es un asunto medular, es un asunto que traspasó nuestra vida. Qué lindo. Todo lo que todo lo que nos daba sentido se empezó a desvirtuar, se empezó a desligar, porque había algo que estaba tapando todo nuestro deseo de ser personas. Me encanta cuando hablas de este tema que te apasiona tanto, a propósito de que ya estás, pues mi esposo está haciendo un diplomado en logoterapia y le encanta todo el tema del sentido. Yo soy toda orgullosa contando esto, mi amor, porque sé que desde ahí le vas a poder aportar mucho a las personas que ven el podcast. Entonces, ¿qué hicimos? En enero, febrero, le pedimos consejería a nuestro sacerdote. Él estaba en Polonia, entonces desde por allá nos hizo una llamada. Y entonces, bueno, padre, esto, padre, pero esto nos está sucediendo, o sea, nos hace falta algo. Y el padre, en su completa sabiduría, porque es que él nunca nos ha dicho algo que no sea así, ¿qué nos dijo, mi amor? El padre nos dijo, entiendan el contexto, una llamada de Polonia,
nosotros acá en crisis absoluta y el padre llega y nos dice, yo siento que el ciclo del negocio con ustedes se va a acabar. Muchachos, mi esposa empezó a quebrarse. Yo empecé, ¿dónde me hago? ¿Qué, cómo así? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? O sea, esa falsa seguridad que en ese momento era nuestra completa seguridad, el Padre en su discernimiento nos estaba diciendo, yo siento que el Señor no los quiere ahí. Y empiecen a buscar otras alternativas porque es que se está perdiendo lo que ustedes son en el negocio. Ojo, el negocio no es malo, es una bendición que hoy otra familia, perdón, ya lo tiene y sé que les va a ir súper bien y amamos el negocio porque lo Y construimos ser una familia con de mucho Dios. amor y es una familia de Dios, empresarios que tienen la idea clara de que esa es su vocación en la vida. Es muy diferente. Pero cuando esto empezó a pasar y nosotros empezamos a quebrarnos, fue literal como un duelo de soltar un hijo que nosotros habíamos construido desde cero, que habíamos educado desde cero, y el Señor nos dice, ahí no es. O sea, fue muy complejo Fue muy empezar a intentar complejo. hacer una renuncia donde nosotros ya estábamos completamente arraigados y que en nuestra lógica esa era la razón, o sea, ese era el camino correcto. Miren, eso fue en febrero y hasta hace unos 2 meses atrás tuvimos un duelo completo, literal como si se nos estuviese muriendo un hijito. Para ti fue más fácil. Para mí fue más, porque fue más racional, para mi esposa fue más emocional. Sí, a mí me costó mucho. En esa conversación con el padre, colgamos y yo me fui como para atrás para la lavadora. Yo quería que Dani no fuera detrás mío a llorar. Y él sí se fue detrás mío y él me abrazó y me dijo, mi amor, ¿qué sientes? Y yo le dije, tengo mucha rabia, me parece injusto, muy injusto que hayamos trabajado tanto tiempo y que ahora lo tengamos que soltar así de la nada. Claro, yo estaba como esa imagen de Instagram que es una niña abrazando un peluche chiquito y Dios pidiéndole que lo entregue y atrás tiene un peluche gigante que le va a entregar. Esa niña era yo. Y entonces el Señor empezó a hablarnos por medio de muchas personas. Para nosotros la comunidad es muy importante porque Dios también te habla a través de tus hermanos y del discernimiento de tus hermanos. Y hablábamos con personas que queremos mucho, hablábamos con nuestros hermanos más cercanos, hablábamos con nuestro sacerdote, hablábamos con los papás de nosotros y era como el Señor rectificando que eso era lo que debíamos hacer, que debíamos soltar. Y recuerdo que un día mi esposo me dijo, mi amor, yo hasta hoy trabajo en el negocio, hasta hoy. Y en serio hasta ese día Dani trabajó, o sea, para él fue como súper fácil soltar y yo seguí trabajando sola como por 3 meses forzando algo que ya era muy difícil forzar, porque sola no iba a ser capaz, yo cuido a Emma, iba a ser muy complejo. Después tuvimos la bendición de orar con un sacerdote hermoso, que queremos mucho, Padre Cris, somos tus fans, y el Padre en la oración empieza a decir que el Señor iba a levantar nuestros proyectos y nuestros sueños. Y claro, mi humanidad va a levantar el negocio, y no, ese no era el plan que Dios tenía con nosotros, porque muchas veces acomodamos la palabra y acomodamos lo que Dios nos dice a nuestro antojo, pero es que es su voluntad. Yo creo que esto es lo difícil de entender su voluntad, porque no se adhiere por completo a nosotros. Nuestros deseos deben ser purificados para poder entender que sí son los deseos de Dios. Entonces, el Padre nos dice un día, chicos, necesito orar con ustedes, y viene a nuestra casa y se sentó aquí en este sofá. Este sofá últimamente se ha convertido como en un lugar donde el Señor repara. Es bien interesante. ¿Cierto? Pero gloria a Dios por eso. Y empezó con nosotros. El Padre se sienta aquí y él dijo, necesito orar por ustedes. El Señor le mostró que tenía que orar por nosotros y nos pidió que le trajéramos la Biblia. Entonces yo salí por nuestra Biblia y le empezamos a contar en qué estábamos, mientras nuestra hijita estaba jugando ahí alrededor, y él empieza a buscar la palabra, mi amor. Yo recuerdo mucho que se paró en el libro de los Hechos de los Apóstoles y literal, pues como contextualizando la cita, porque no la recuerdo en este momento, fue como, yo recuerdo, pues, o sea, yo me posiciono como en la visión de Dios como Padre, y ¿a ustedes quién carajos les dijo que ustedes fueron a administrar qué? Literal, más o menos así decía. Hablaba de la administración. O sea, ustedes no son administradores de nada. Busquen administradores, porque ustedes tienen un sello que yo les puse y que nadie les va a quitar. Y yo a ustedes los envié fue a pescar hombres, nada más. Y eso fue como, muchachos, de verdad, ahí fue como, uff,
Nosotros llorábamos. O sea, fue muy complejo. Después de eso, recuerdo que una de nuestras grandes amigas, en una oración le dice a mi esposa, yo siento que ustedes están desperdiciados, hablando del negocio. Yo siento que sus dones están perdidos, yo siento que ustedes se están desperdiciando porque tienen mucho por hablarle a la iglesia y están volcados administrando una empresa. Y fue como empezar el Señor a través de las personas a deconstruir esa idea que nosotros habíamos creado y a volver a retornar su lugar y empezar a decir, parce, que esto es tan loco. Y esa crisis fue una crisis de sentido, fue una crisis muy fuerte. Pero lo bonito viene después, claramente. Y para hablar de eso que viene después, amor, a mí me gustaría leer la cita que traemos el día de hoy. Nuestro sacerdote nos puso a leer en medio de esta crisis Santiago, a leer Santiago. Y este pedacito a nosotros nos encantó y se los vamos a leer. Dice Santiago 1, del 2 al 5. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin reproche alguno. Amén. Bendita la crisis, muchachos, porque se hizo efectiva esa palabra en nosotros. Y la crisis da fruto y es bendita, claramente. Como dice San Pío, cuando llegamos a esa crisis nos tropezamos con esa piedra, pero no tenemos otra opción que mirar al cielo y decir, Padre, es que ahí estabas. Y volver a verlo a los ojos, volver a abrazarlo y volver a decirle, quiero que seas mi primer lugar. Quiero que tengas la potestad y la soberanía en mi vida. Ahí se hizo efectiva la crisis de poder decir, transitamos toda esta vaina, nos desviamos del camino para poder entender que no concebimos nuestra vida sin Dios. Nuestro contexto, nuestra familia, nuestro hogar está construido alrededor de Cristo. Y si esa pieza falla, imagínense qué estaba pasando en nuestro hogar. Estaban pasando muchas cosas por haber perdido ese primer lugar que era Dios. Y esa crisis empezó a cobrar sentido porque empezamos a decir, parce, ahora todo tiene lógica. Ese dolor que había en nuestro corazón, esa angustia, esa sensación de insaciabilidad, de está bien, el negocio está creciendo, pero nosotros no estamos bien, estamos perdidos, estamos en disgustos todo el tiempo, estamos amargados. Pero si lo que nos daba sentido, que era ser misioneros para Cristo, se había perdido y lo habíamos desplazado, ¿cómo no? Yo recuerdo que te dije a ti un día, es que a mí no me gusta hacer reels para vender, ¿cierto? Y te decía, amor, a mí me encanta hacer contenido para las parejas, me encanta hacer contenido de evangelización, me encanta hacer contenido de terapia porque siento que mi profesión ayuda mucho a construir a las familias también y acercar a muchos a Dios. Pero cuando yo hacía un Reels vendiendo, no me gustaba, o sea, no me sentía bien. Yo un día te dije, yo me siento como hasta vendida, y para ti eso fue súper fuerte, porque tú decías, yo no quiero que mi esposa se sienta que se está vendiendo, porque no sentía que era mi lugar, porque no digo que estaba mal, pero no era el lugar de Kelly. Entonces ahí es donde esa crisis y todo eso que atravesamos fue de bendición. La crisis nos permitió ver otro camino, la crisis nos permitió encaminarnos, la crisis nos permitió decir, bueno, mira, siempre hemos soñado esto para Dios, nuestro ecosistema para Dios, todo lo que queremos hacer por las familias, todo lo que queremos hacer con la música, todo lo que hace tantos años decimos, uy, qué rico hacerlo, pues hagámoslo, qué maravilla, bendito Dios que ahora nos está enfocando, dándonos trabajo nuevamente en nuestras profesiones para que a nuestro hogar no le falte nada, dándonos provisión por medio de nuestro ministerio para que no nos falte nada. ¿Y qué pasó? Antes de decir qué pasó, yo quiero contarles que eso que dice el libro de Santiago, nosotros lo pudimos vivir a plenitud. Y es que la crisis nos haga llegar a la madurez plena, nos haga buscar la perfección. Nos haga ir en el camino de ir madurando un poco más. Eso lo entendimos cuando transitamos la crisis y después de haber aprendido, después de mirar atrás de la crisis y decir, claro,
Es lógico que tendríamos que pasar por ahí para que el Señor nos regalase más sabiduría y para hacernos más conscientes de lo que somos hoy y de que somos simplemente unos instrumentos de Él y que ese sello no nos lo va a quitar nadie, así queramos quitárnoslo. Entonces ahí se hace efectiva la palabra que leímos del libro de Santiago. Si ustedes están en una crisis, bendigan la crisis y pídanle al Señor sabiduría en medio de la crisis para entender ese circuito en tu vida. ¿Para qué tiene que pasar en tu vida, valga la redundancia? En terapia decimos, amor, que a veces cuando las familias pasan por crisis es maravilloso. Tú y Sí. yo lo vemos de primera mano. Yo amo a veces recibir, y quiero que me entiendan el contexto, cuando recibo parejas que están muy mal, familias que están muy mal, están en unas crisis muy fuertes. ¡Wow! Poder ver ese proceso como Dios los va transformando y lo que pasa después de la crisis, cómo terminan esos matrimonios y esas familias después de la crisis, es maravilloso. O sea, la crisis trae oportunidades de cambio. Correcto. Cuando nosotros entendemos la crisis desde esa perspectiva, se hace más llevadera claramente porque dolor va a haber, pero es que el dolor es inherente, o sea, A vivir. nos va a atravesar todo el tiempo como seres humanos. Lo bueno es el propósito que le damos al dolor y en este momento a la crisis. ¿Qué propósito, qué función, qué finalidad tiene esta crisis en mi vida, en tu vida? Esa crisis que estás atravesando, ¿qué funcionalidad tiene? ¿Y cómo la vas a bendecir luego? Porque vas a aprender sí o sí. Si eres consciente y si le pides al Señor que con su espíritu te dé la sabiduría, esa crisis va a ser para bien, para llevarte a crecer, para llevarte a otros lugares. En fin, bendita la crisis. Cuando nosotros nos sentamos aquí en esta sala de esta casa y le dijimos al Señor en una completa rendición, Padre, ¿sabes qué? Vamos, con toda. Lo que tú quieres, eso va. Renunciamos, vendemos la empresa, renunciamos a todo y empezamos a construir desde cero conforme tu voluntad. Cuando eso pasó, muchachos, a los días, mi esposa me levanta con una preocupación impresionante en su rostro y me dice, te tengo una mala noticia. Y cuando yo le digo qué pasó, me mira y me dice, nos quitaron todo, nos hackearon todas nuestras redes sociales. Las de Ecos, las personales, las de la empresa que estábamos vendiendo. Y las de terapia. Y las de terapia. Toda nuestra construcción de la seguridad humana se había ido. Nos habían hackeado. De eso vivimos. Y literalmente el 90% de nuestras actividades e ingresos son digitales. Y vivíamos de las redes sociales. Esto lo vamos a desarrollar en el segundo episodio. Por favor. Los vamos a dejar ahí en ascuas. Por favor, comenten aquí en esas cajitas, tanto en Spotify como en YouTube, qué les pareció esto que les empezamos a contar, si se sienten identificados, si en algún momento sienten que Dios les ha pedido que entreguen algo que para ustedes ha sido muy valioso y lo han hecho, o si están en este camino. Y si desean que les ampliemos un poquito más de este chismecito que esperamos que traiga bendición en sus vidas, en el próximo episodio, que continuamos con Hablando de Crisis. Nos vemos en el próximo episodio de esta temporada. Gracias por estar aquí. Recuerden valorar con estrellitas en Spotify, comentar en YouTube, compartirle a sus familias, a sus cercanos. Y gracias, comunidad, por estar aquí y por crecer juntos. Dios los bendiga.